Listo, mis hermosos. Entonces vamos a hablar de la fábula y de la moraleja. Entonces, antes de comenzar, quisiera que ustedes me cuenten para ustedes qué es una fábula. A ver, Sara. Profe, para mí una fábula es como una historia, un cuento, pero que no es real. Por ejemplo, es tipo ficticio. Haz de cuenta Caperucita y el Lobo. Para mí eso es una fábula. Y la moraleja es la enseñanza que te viene dejando esa historia. Ok, listo. Muchas gracias, Sara. Miguelito, dinos. No, profe, yo iba a decir lo mismo. Ah, bueno, mi corazón. Johnny, ¿tienes algo para complementar? Pues la fábula es como un cuento, o sea, casi lo mismo como, y pues al final, digamos, enseña algo, ¿sí? Y al final, la moraleja, ahí lo explica mejor. Entonces, ahí es donde dice lo que podemos aprender de esa fábula. Listo, mi corazón. Perfecto. Muchas gracias. Mateo. Profe, una fábula lo aprendimos hace poco, pero bueno, yo quedé como que una fábula se caracteriza por ser porque casi siempre es una narración en la que participan animales que hablan. Y también su característica principal es que tiene una enseñanza que se llama la moraleja, pero pues es una enseñanza específica que es sobre la moral. Entonces, generalmente las fábulas tienen un final triste para alguno de los animales o algún final vergonzoso o algún final feliz, pero encuentra la forma de enseñar como sobre la moral y de cómo dejarle a la gente en la cabeza cómo debería comportarse, ¿sí? Como, es como para enseñar lo más básico, pero lo que la gente más ignora. Ok, listo, Mateo. Muchísimas gracias. Eli, dinos. Profe, pues la fábula es como algo de personajes ficticios Ujú. y la moraleja es, por ejemplo, como la historia de la tortuga y la liebre. Deja una enseñanza que es, bueno, la de la historia y esas cosas. Es así. Oh, Listo, hermosa. Muchas gracias. Juanita, terminamos contigo, hermosa. Profe, pues para mí la fábula es como un breve relato que es como algo que quiere interpretar como algo literario en una narración breve. Listo, Juanita. Muchísimas gracias, mis hermosos. Gracias a todos por sus intervenciones, ¿no? Miren cómo es de bonito nuestro lenguaje y cómo es de bonito, digamos, lo que nosotros hacemos, porque a pesar de que todos llevan al mismo punto del concepto de la fábula, lo dicen de diferentes maneras. Y eso nos ayuda a comprender un poco más los conceptos, ¿no? Entonces, miren cuán hermoso es la diversidad de nuestro lenguaje, ¿no? Cómo podemos expresar la misma cosa, pero cada uno de forma diferente. Entonces, hermosos, cuando hablamos de la moraleja, perdón, de la fábula y de la moraleja, debemos tener en cuenta, pues, varias cositas. La primera es que se le dan características humanas a animales u objetos, ¿cierto? Claramente, pues, se genera el desarrollo de una historia, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo de esa historia? Siempre es dejar una enseñanza, así como ustedes lo dijeron. Pero esa enseñanza en este caso se denomina moraleja. Y como lo decía Mateo, la moraleja hace, digamos que referencia a la moral, es decir, una enseñanza de moralidad, ¿vale? Entonces, vamos a leer, voy a pedirle por favor a alguno de ustedes que me ayuden. Juanita, ayúdame por favor con el primer párrafo nomás. ¿Listo, hermosa? O sea, hasta acá, hasta el punto. Bueno, profe, desde tiempos antiguos los seres humanos han utilizado historias breves para transmitir enseñanzas. Una de las formas más antiguas y efectivas de hacerlo es a través de la fábula. Muchísimas gracias. Entonces debemos saber que la fábula es un género literario antiguo. ¿Listo? No es algo que surgió ahorita y que, mejor dicho, novedoso y la era moderna, no. Es algo antiguo. Y básicamente lo que busca es
utilizar historias breves que capten la atención para poder generar enseñanzas. A veces pensamos que solo para los niños, pero no, claramente es para todo el público en general. ¿Listo, hermosos? Sara, ayúdame por favor con el segundo párrafo. Desde la fábula hasta actualidad, ¿verdad? Sí, hermosa. Ajá. La fábula es un tipo de relato corto en el que normalmente los personajes son animales u objetos que actúan como personas. A través de sus aventuras y errores, estas historias nos enseñan valores, principios y lecciones de vida, que siguen siendo importantes en la actualidad. Muchísimas gracias, Sara. Entonces, mis hermosos, debemos saber que la fábula, como yo se los decía ahorita al inicio, da características humanas a animales u objetos, ¿sí? Eso es lo que hacen normalmente en estos relatos. Y como nos lo decía, creo que fue Mateo, nos busca enseñar a través de sus experiencias y de sus errores. Entonces, esto también es importante. Normalmente como que están haciendo algo, pero sus errores o su falta de moral los lleva a equivocarse y es ahí donde le dan como ese giro para que nos pueda dar una enseñanza. ¿Listo? Básicamente, pues que nos busca enseñar, pues valores, principios, lecciones de vida, como que podamos reflexionar a través de una historia divertida, ¿vale? Miguelito, ayúdame por favor con el último párrafo. Cada fábula termina con una moraleja, que es una frase o reflexión que resume la enseñanza del relato. A veces está escrita de forma explícita al final del texto y otras veces se puede deducir con poco de análisis. Listo, Miguelito, muchísimas gracias. Entonces la fábula pues nos deja una moraleja, ¿cierto? Que es una enseñanza que nos invita a reflexionar. A veces, finalizando la fábula, vamos a encontrar la moraleja, ¿listo? Entonces hay una partecita donde dice moraleja. Pero otras veces, simplemente leyendo como tal la historia, vamos a poder deducir cuál es la enseñanza de esa historia, ¿listo? Hasta ahí, mis hermosos, ¿alguna pregunta, algún aporte? No, profe. Dime. No, que no, no, profe. Ah, ok. Listo. Entonces vamos a avanzar, preciosos. Objetivos de la clase del día de hoy. Entonces, número 1, identificar las características de la fábula, que ya empezamos con eso, ¿no? Número 2, reconocer y redactar moralejas. Número 3, analizar el comportamiento de los personajes. Y número 4, crear tus propias fábulas. Esos son los objetivos del día de hoy, ¿listo? Entonces vayan grabándose las cositas para que puedan generar esa creación bien bonita, ¿listo? Dice, bueno, aquí vamos a ir a, esto es lo que vamos a aprender el día de hoy. Como siempre, mis preciosos, hacerles la invitación a ingresar al módulo, leer, no se queden solo con lo de la clase, investiguen un poquito más. ¿Qué tal yo me equivoque y necesite que ustedes, mejor dicho, me corrijan? Entonces hay que investigar. Bueno, vamos ahora con nuestra idea fundacional. Por favor, Eli, ¿me ayudas leyéndola? Sí, señora. Dios nos enseña a través de la vida y también mediante historias, las fábulas, como sus enseñanzas y moralejas. Nos invitan a reflexionar sobre cómo vivir con sabiduría, bondad y justicia, siguiendo los valores que agradan a Dios. Listo, mi Eli, muchas gracias. Entonces dice que Dios nos enseña a través de la vida, ¿no? Y también pues mediante historias. En la Biblia encontramos un montón de historias maravillosas que todo el tiempo nos están dejando, podríamos denominarlo moralejas, ¿no? Enseñanzas de cómo vivir, de cómo tratar a los demás. Digamos que esta semana que hemos estado hablando de las virtudes, de cómo ser virtuosos, de cómo transmitir pues eso que hemos recibido del Señor, ¿no? Dice, las fábulas con sus enseñanzas y moralejas nos invitan a reflexionar sobre cómo vivir con sabiduría. Y saben que me parece algo que es muy bonito de este género, es que normalmente cuando tú lees la historia,
como que se te queda en la mente, ¿sí? Hace que sea más llamativa la forma de enseñar. Entonces, cuando tú lees una fábula, normalmente ya sabes, por ejemplo, que la liebre y la tortuga, eso es muy común y todos sabemos cuál es la enseñanza, ¿sí? Y así tenemos más ejemplos. Entonces, creo que las fábulas también nos ayudan a generar recordación de eso que pues se nos quiere enseñar. Dice, nos invitan a reflexionar sobre cómo vivir con sabiduría, bondad y justicia, siguiendo los valores que agradan a Dios. Siempre es importante en todo lo que hacemos, pues seguir los valores que agradan a Dios, ¿no? A eso somos llamados. No sé si hasta ahí, mis amores, algún aporte, algo que decir. Nada, nadita. Listo. Profe, Dime. ¿tú qué prefieres de la fábula? ¿El cuento como tal o la moraleja? Yo creo que una fábula sin moraleja no es fábula. Yo creo que es como un conjunto. Digamos que para que sea una fábula necesita la moraleja, ¿no? Pero para que la moraleja sea clara, pues necesitamos conocer la historia. Entonces creo que se complementan, que las dos son importantes y son bonitas. Pues sí, Personalmente, digamos que son importantes, pero por ejemplo, yo prefiero lo que es la parte, la historia, porque pues es más interesante, pero pues sí, igual uno entiende que la moraleja es importante y, o sea, también me gusta porque le enseña a uno, pero igual me gusta más la historia, porque a mí siempre me ha gustado mucho las historias. Sí, profe, de hecho, o sea, sin la historia, la moraleja no podría ser, porque la historia pues da la moraleja. ajá, totalmente. Muchas gracias por sus aportes. Sí, totalmente, chicos. Personalmente me gustan mucho las fábulas, me parecen que son muy bonitas de leer y son como sencillas y el tema de la enseñanza y eso me parece que son chéveres. ¿Alguien más? ¿Algún aporte, hermosos? Tengo algo en el ojo. Listo, seguimos. Acabé de terminar justo a tiempo. Ay, ¿sí ven? Yo sabía, por eso fue que dije seguimos. Yo sabía que acabas de terminar. Listo, hermosos, vamos con la etimología. Por favor, Sara, ¿me ayudas leyendo etimología? Sara Gabriela, ¿me ayudas? Sí, señora. La palabra fábula viene del latín fábula, que significa relato, historia o cuento. A su vez, esta palabra proviene del verbo latino farir, que quiere decir hablar o decir. Por eso, desde su origen, la fábula ha sido entendida como una forma de contar algo con su propósito. Enseñar, advertir o transmitir una verdad de manera sencilla y clara. Listo, Sara, muchísimas gracias. Entonces, aquí tengo una pregunta. Por favor, el que la quiera responder, habilita su micrófono para que podamos escucharlo. ¿Listo? Si yo estoy mirando fábulas y cuentos, ¿cómo logro diferenciarlos? Porque los cuentos también Pero, tienen enseñanza. porque tienen moraleja, porque Tienen moraleja. Porque tienen un espacio específico para la moraleja, en cambio en los cuentos uno los deduce. Ok. Bueno, los Profe, porque al cuentos lo principio tienen. dice La fábula se usa personificación. fábula. Chicos, de a uno, porfa, para poder escucharlos. ¿Listo? De a uno. Profe, yo creo que se pueden diferenciar por, pues yo creo, ¿no? Creo que las fábulas son como más para niños y o sea, los cuentos también, pero las fábulas tienen como más así, cosas así como infantiles para niños chiquitos. Ok. Pero pues, yo creo que, como dijo Miguelito, los cuentos traen la enseñanza entre la historia y la fábula tiene la enseñanza al final o al comienzo de la historia. Ok, listo. ¿Quién más? ¿Nadie más? Yo, profe, Profe, A y ver, al inicio digamos, de un libro o una fábula, dice fábula o dice libro. ok. ¿Alguien más? profe, yo creo que en la fábula aparecen objetos y animales como protagonistas. En cambio, en un cuento no. Y para mí eso es lo que la diferencia. O no siempre.
Ok. Listo, mis preciosos. Gracias por su participación. Efectivamente, chicos, lo que hace que la fábula sea diferente al cuento son sus personajes, ¿sí? Normalmente cuando hablamos de un cuento, hablamos de personas relacionadas con animales, ¿sí? Pero hay personas. En las fábulas se hablan de animales y objetos inanimados, no se hablan de personas. Por eso es que normalmente podemos diferenciar la fábula de un cuento, ¿listo? Claramente hay fábulas que tienen la moraleja al final, pero hay algunas fábulas que tienen la moraleja dentro de la historia, no siempre está al final. Por eso no es lo que hace la diferencia. ¿Listo? Y también sabemos que hay cuentos que dejan enseñanza. Es más, la mayoría de cuentos tienen una moraleja, tienen una enseñanza. Entonces, digamos que la característica principal es el tema de que sus protagonistas son animales, ¿vale? Para que lo tengan ahí presente. ¿Algún comentario hasta ahí, hermosos? Listo. Entonces vamos a ver este videito. Clases particulares en Ávila por Miguel Fernández Collado. Hola a todos y bienvenidos al canal. Por cierto, suscríbete si no estás suscrito y activa la campana. Hoy vamos a ver la asignatura de lengua, más en concreto, la fábula y sus características. Poned atención que empezamos. Primero vamos a responder a la pregunta ¿qué son las fábulas? Las fábulas son composiciones breves, generalmente escritas en verso, que nos aconsejan sobre cómo debemos comportarnos. Vamos a explicarlo para los más despistados. Composiciones breves significa que las fábulas son obras cortas, no demasiado extensas. Generalmente están escritas en verso. Esto quiere decir que normalmente riman. Por ejemplo, esta de aquí. Esta fabulilla, salga bien o mal, me ha ocurrido ahora por casualidad. Y por último, nos dicen cómo debemos comportarnos, es decir, cómo debemos actuar correctamente. Pasemos ahora a las características. La primera de ellas determina que las fábulas narran historias curiosas o divertidas. La segunda característica nos dice que las fábulas normalmente están protagonizadas por animales, pero se trata de animales muy especiales que hablan y actúan como si fueran seres humanos, con sus virtudes y sus defectos. La tercera característica, a través de la crítica de los defectos de los personajes, el autor nos enseña cuál es la conducta correcta en una determinada situación. Así lo explica un famoso fabulista llamado Feliz María de Samaniego. Los perros y los lobos, los ratones y los gatos, las zorras y las monas, los ciervos y los caballos os han de hablar en verso, pero con juicio tanto que sus máximas sean los consejos más sabios. Y vamos a la cuarta característica. En las fábulas distinguimos la moraleja. La moraleja es la enseñanza que se puede extraer de la historia. Esta enseñanza suele aparecer al final de la fábula. Dicho esto, vamos a conocer a los grandes fabulistas. A lo largo de la historia de la literatura se han escrito muchas fábulas, y aunque se siguen escribiendo en la actualidad, las más conocidas son muy antiguas. Entre los fabulistas antiguos más importantes podemos nombrar al escritor griego Esopo. En el siglo XVIII las fábulas volvieron a estar muy de moda, ya que en ese momento se extendió la idea de que la literatura no solo debía entretener, sino que además era necesario que ofreciera alguna enseñanza. En esa época escribieron dos de los fabulistas españoles más conocidos, Tomás de Iriarte y Feliz María de Samaniego. Dicho esto, vamos a escuchar una fábula. Si la queréis leer, está abajo en la descripción. Se titula El burro flautista. Esta fabulilla, salga bien o mal, me ha ocurrido ahora por casualidad. Cerca de unos prados que hay en mi lugar, pasaba un borrico por casualidad. Una flauta en ellos halló, que un zagal se dejó olvidada por casualidad. Acércose a olerla el dicho animal y dio un resoplido por casualidad. En la flauta el aire se hubo de colar y sonó la flauta por casualidad. Oh, dijo el borrico, qué bien sé tocar, y dirán que es mala la música asnal. Sin reglas del arte, borriquitos hay que una vez aciertan por casualidad. Esta es la moraleja. ¿Y qué enseñanza nos quiere dar? El burro tocó la flauta por pura casualidad, pero eso no le convirtió en músico. Esta fábula nos enseña que todos alguna vez hacemos las cosas bien sin pretenderlo.
Pero lo que realmente importa es intentar aprender lo que nos propongamos poniendo verdadero interés y pasión en ello. Espero que os haya gustado la fábula y sus características y aquí os dejo otro vídeo que os puede interesar. Listo, mis hermosos. De pronto está ahí algún comentario, algún aporte, algo que decir. No, nadita. No, Listo. Interesante Todo el está video. quedando claro. Ya Interesante sé, el video, sí, ¿cierto? ya tengo el concepto más claro. Ajá, totalmente. Y bueno, digamos que cuentan esta fábula, pero como que el lenguaje al ser español de España, como que para nosotros no es tan claro, ¿no? Digamos que si fuera español colombiano sería más sencillo, pero bueno. Mis amores, ¿hasta ahí algún aporte, comentario? Profe, comentario. Dime, Eh, Lisa. que lo de la fábula, la enseñanza, una vez me quedó a mí porque estaba yo en la iglesia, mi mamá estaba ensayando para el domingo y estaba yo sentada en el piano y de repente toqué Estrellitas, toda la canción de Estrellitas y yo, ¿qué? Y mi mamá también quedó, ¿qué? Y la volví a tocar y no supe cómo tocarla. Ah, ok, qué Yo hermoso. era el burro, profe, yo era el burro. O fue el Espíritu Santo ahí guiándote las letras y tú ni sabías. Sí, yo creo que Pues fue. una señal para que en futuro seas una pianista. ¿Saben qué pasa, Sí. chicos? Pues ahí voy. Que muchas veces nosotros hemos sido esos burros, ¿no? Esos burros sorprendidos por cosas que a veces no creemos que tenemos, pero el Señor nos las ha dado, ¿no? Hay cosas que a veces hacemos y como que lo hacemos también, que decimos, wow, yo no sabía que podía hacer esto. Entonces, creo que es bonito como tal el tema. Mis hermosos, vamos a dejar nuestra primera sesión hasta acá. Les voy a pedir que por favor